La fiesta de San Pedro y San Pablo apóstoles es una grata memoria de los grandes testigos de Jesucristo y a la vez una solemne confesión de fe en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. San Pedro y San Pablo son amigos de Dios, de modo singular, porque bebieron el cáliz del Señor. Jesús nos recuerda, nos dice, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Estos apóstoles fueron mártires, testigos hasta dar la vida de Cristo. A ambos, Jesús les cambió el nombre en el momento en que los llamó a su servicio. A Simón le dio el de Cefas, es decir, piedra, de donde deriva Pedro. A Saulo, el nombre de Pablo, que significa pequeño. También podemos pensar en otro paralelismo opuesto, siempre a propósito del tema de la hermandad. Mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado por el cual Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo auténtico, hecho posible solo por la gracia del Evangelio de Cristo, solo por la gracia de Dios. En este 29 de junio conmemoramos y celebramos a estos grandes santos de la Iglesia, columnas de nuestra fe cristiana. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombre, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte, y hasta llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, a tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Vivió momentos muy importantes junto a Jesús. Presenció la transfiguración del Señor. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos, y tomó el mando de la iglesia, bautizando ese día a miles de personas. Durante la persecución que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir con su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Ahí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. San Pedro escribió 2 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos enseña la vida de Pedro? Nos enseña que, a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión.
Para ser un buen cristiano hay que fortalecerse para ser santo todos los días. Pedro concretamente nos dice, sean santos en su proceder como es santo el que los ha llamado. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su santidad. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. San Pablo. Su nombre hebreo era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino a Damasco se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esa frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de ese acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí, Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vida, se levantara y fuera bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo, fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de Pablo fue total y es el más grande apóstol que la Iglesia ha tenido. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino a Damasco. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la cabeza con una espada, pues, como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. ¿Qué nos enseña la vida de San Pablo? Nos enseña la importancia de la vida apostólica. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva y de diferentes maneras. Nos enseña el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Los símbolos. Roca. El evangelista San Juan, al relatar el primer encuentro de Jesús con Simón, hermano de Andrés, atestigua un hecho singular. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefás, que quiere decir piedra. Llave. Llaves del reino representan la autoridad para abrir paso a las personas a fin de que puedan entrar en el reino de Dios. Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Eso significó que Pedro recibió autoridad
para revelar qué personas con fe podrían disfrutar del privilegio de entrar en el reino de los cielos al recibir el Espíritu Santo de Dios. Delante de la Basílica de San Pedro hay dos grandes estatuas de San Pedro y San Pablo, fácilmente identificables. San Pedro tiene en las manos las llaves, San Pablo, en cambio, sostiene una espada. Espada. Su batalla no fue la de la violencia, de la guerra, sino la del martirio por Cristo. Su única arma fue precisamente el anuncio de Jesucristo y este crucificado. Su predicación no se basó en persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu. Esa misma lógica es válida también para nosotros, si queremos ser portadores del reino de paz anunciado por el profeta Zacarías y realizado por Cristo. Debemos estar dispuestos a pagar en persona, a sufrir en primera persona la incomprensión, el rechazo, la persecución. No es la espada del conquistador la que construye la paz, sino la espada de quien sufre, de quien sabe donar la propia vida. Así como lo hizo Pedro y Pablo en su época y con las circunstancias de la vida, así cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús. Bienvenido